En esta ocasión vamos a ver cómo es que los dispositivos eh, manipulan, varían, modifican una señal eléctrica. Lo que estamos viendo aquí por medio del osciloscopio, este equipo se llama osciloscopio y este me permite medir, aparte de visualizar una señal eléctrica, me permite medir en amplitud y en frecuencia una señal eléctrica. En este momento estamos visualizando una señal de voltaje de corriente alterna de 60 Hz, simulando la frecuencia del voltaje que tenemos en los tomacorrientes, con el fin de que ustedes observen qué es lo que le hacen los dispositivos a las señales eléctricas. Entonces, partiendo de una señal base, que es el voltaje de corriente alterna, recuerden que se llama señal senoidal, ahora esa señal la vamos a hacer pasar a través de un diodo. Recuerdan que el diodo es un semiconductor y eso significa que conduce la energía eléctrica en una sola dirección, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la señal de 60 Hz que estamos sacando de un generador, la voy a meter aquí en el diodo, en el ánodo. Y le voy a comprobar primero que le esté llegando esa señal. Observen. Ahí le está llegando la señal. Pero ahora la voy a comprobar pasando el diodo. Y observa qué es lo que hace el diodo. Está dejando pasar solo los pulsos positivos porque está en polarización directa. Ahora observa lo siguiente. Voy a invertir esa polarización. Observemos cómo le está llegando el voltaje alterno y ahora está dejando pasar los pulsos negativos. Esto es en polarización inversa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a colocar ahí. Observen. Ahí ya solo está dejando pasar los pulsos positivos. Entonces, esta es una señal senoidal. Recuerden, esta de aquí ya es una señal de voltaje de corriente directa pulsante, interrumpida. Pero ahora yo voy a conectar un capacitor. Ahí, observen. Voy a conectar el capacitor. Obviamente le voy a conectar su negativo. Conectamos el negativo. Y observen ahora qué efecto me da con el capacitor. Fíjense. Ahí es en la entrada, ¿no? En el diodo. Y acá. Denme un momento. Denme un momento, por favor.
Observen ahí. Fíjense, voy a desconectar el capacitor. Solo del positivo. Me falta conectar aquí el negativo de el osciloscopio. Entonces observen ahí. Fíjense, voy a quitar el capacitor. Y está la señal pulsante con el capacitor de acuerdo a su capacidad. Entonces ya logro. Está haciendo un poquito de falso contacto aquí. Ahí. Entonces observen que logro el efecto de rizo. Se eliminan los pulsos. De acuerdo a la capacidad del condensador, se va a alisar la señal. Si tiene poca capacidad, se alisa menos. Este capacitor tiene un valor de 1000 microfaradios. Entonces nosotros podemos estar variando esas capacidades. Esto que estoy haciendo en este momento lo van a hacer a ustedes. ¿De acuerdo? Van a ir conectando sus dispositivos para que vean qué efecto va teniendo sobre la señal. Observen. ¿De acuerdo? Ahora fíjense. Voy a conectar una bobina o un inductor. Y aquí acá. Fíjense. La señal en la salida del diodo, pero digamos que en la entrada de la bobina. Ahora vean, ¿qué le hizo? Aparentemente nada, pero resulta que acá la señal no tiene ruido. Si tuviese ruido, esta señal, aquí medio le estoy simulando que tiene ruido. El ruido es una distorsión de la señal. Si tuviera ese ruido después de esta bobina, ya se corrige. ¿De acuerdo? Miren. Eso es con voltaje de corriente directa. ¿Qué pasaría si lo hago con voltaje de corriente alterna? O sea, lo pongo aquí, directamente en la bobina, fíjense. Ahí está. ¿Qué le pasó? Prácticamente nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí, observen. Tenemos esa señal. ¿Cómo se llama? Señal de voltaje de corriente directa, ¿qué? Pulsante. Ahí lo hago más grande para que lo observen. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden ir conectando más elementos aquí. Aquí solo puse el diodo, puse un capacitor y puse una bobina. Pero ustedes pueden ir conectando más elementos y le van comprobando para que vean cómo es que cada elemento va modificando una señal eléctrica. ¿Por qué es importante que hagan esta práctica? Porque ustedes conecten en serie, en paralelo, como quieran los dispositivos. Porque así los van a encontrar en las tarjetas electrónicas y ustedes tienen que entender por qué están conectados así los elementos. Pero eso lo vamos a hacer con este trabajo de experimentación. Este trabajo es muy seguro, así tal cual yo lo estoy haciendo, así lo pueden hacer ustedes y no pasa nada, porque solo estamos metiendo una señal de bajo voltaje. No le estamos metiendo una señal de 120 voltios de alterna, porque esa señal sí daña los elementos si los conectas mal. Esta señal la estamos sacando de un teléfono celular. Estamos generando una señal de 60 Hz. Aquí está, miren.
De aquí estamos tomando esa señal. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes generan esa señal de 60 Hz del celular. Recuerden que nuestro celular ya es una herramienta de trabajo. Ya no es para estar jugando ni nada, ni estar en el chisme en el Face, sino ya es nuestra herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la práctica del día de hoy va a ser esa, que ustedes integren circuitos por medio de la conexión de varios elementos y vayan verificando cómo es que la señal se va modificando. ¿De acuerdo?